Muchas gracias. Agradezco a todos por su atención y su presencia. Pues me es muy grato compartir esta segunda mesa con dos expertos en derecho familiar. Tendrán la ponencia, es lo que sigue. Yo nomás reiterar por parte de la Comisión de Justicia del Senado de la República que tenemos abierto un micrositio para escuchar todas sus propuestas de modificación a este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya lo referimos, hemos estado realizando este tipo de ejercicios por toda la República. Este es el quinto, nos faltan dos, vendrá una segunda etapa junto con la colegisladora, con la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esta es la parte social, digamos, pero lo realmente importante es recibir las propuestas de las universidades, de los colegios de abogados, de los abogados litigantes y de todas las personas que estén interesados en este tema de justicia civil y familiar. Tratamos de hacer mejores procedimientos, tratamos de incorporar nuevas tecnologías, los principios ya se ha mencionado de oralidad, de inmediatez y en general tratar de que haya una justicia expedita, pronta y cercana a la gente. El principio de inmediatez, de inmediación, creo que es muy importante, que el juez conozca las partes y evitar todo esto en lo que muchos nos hemos creado, que es tanto formalismo que ahuyenta a la gente de los órganos de impartición de justicia. Sin más, me gustaría primero, la primera ponencia, la quiero presentar, es es la primera, ¿no? Sí, perdón, a ver, un segundo, del juez Marco Antonio Gabriel González Alegría. Es licenciado en Derecho, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Ha realizado diversos estudios de posgrado, ha participado en la academia, en la investigación y desde 1988 es juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues hace 34 años aproximadamente. Se ha desempeñado como juez en varias materias y actualmente es juez de oralidad familiar en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Sin más preámbulo, le doy uso de la palabra al juez Marco Antonio Gabriel González Alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer al Senado de la República este foro que, insisto, es una muestra de apertura democrática, de verdadero esfuerzo federalista. Escuchar a los estados es una obligación de los órganos centrales del gobierno de la nación, porque las diversas realidades imponen construir acuerdos en los consensos legislativos de una envergadura inmensa, dado que el país, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene una diversidad que impone la necesidad de un diálogo permanente entre los poderes y las entidades federativas. Por eso, a nombre de los jueces del Poder Judicial del Estado, agradecemos ese gesto de apertura del Senado de la República. Agradezco desde luego al Consejo de la Judicatura dirigido por nuestro presidente el haber coordinado este evento que nos permite a los jueces expresar de manera directa la experiencia que estamos viviendo en este periodo excepcional del conflicto en la sociedad mexicana. Tenemos una emergencia en seguridad pública, tenemos una emergencia económica en el mundo y en el país, tenemos también una emergencia en salud. Y no es solo en la salud física, también en la salud mental. 2 años de encierro generaron graves conflictos en la familia. Por eso, el gobierno del Estado y el presidente del tribunal han enfocado de una manera excepcional los esfuerzos para resolver los problemas del conflicto en la familia. Y a eso nos ha conducido a acercarnos al Senado para hacerle la propuesta de que se abandone la escrituralidad, no solo en la materia familiar, en toda materia. Hay que hacer un gran esfuerzo, cierto, pero es posible, aún incluso los concursos civiles y los juicios sucesorios civiles, llevarse en forma oral. Siempre hay un mecanismo adecuado, siempre hay una posibilidad a través de un orden institucional que hoy es más complejo que en otros tiempos.
me gustaría hacer una reflexión del por qué es importante este Código Nacional. Hemos de recordar que han pasado ya más de 5,000 años desde aquel Código de Hammurabi. Desde ese tiempo nos dimos cuenta que los dioses no legislan. Somos los seres humanos los que hacemos nuestras propias reglas de vida. Y por eso el caminar, el devenir de estos procedimientos nos han llevado a pasos tan importantes en la historia como la ley de las 12 tablas, que inicia las acciones de la ley, los códigos procesales del mundo. Y estamos hablando de más de 2000 años de eso. No podría yo dedicarme en estos breves minutos a todo esto, pero debemos recordar el Corpus Juris Civile de Justiniano, la escuela de los glosadores con Irnerio, Alfonso X el Sabio y las 7 partidas, en su tercera partida los procedimientos medievales más avanzados, el Código Civil y de Procedimientos Civiles francés de 1804 y 1806, la Ley de Procedimientos de 4 de mayo de 1857, el Código Procesal de Ignacio Comenfort, también poblano. Debemos recordar la ley del 15 de septiembre de 1880, el Código de Procedimientos de 15 de mayo de 1884, la ley de enjuiciamiento civil y penal de Puebla, llamado Código Beistegui de 1880, el Código Civil del Distrito Federal y el Código Procesal del 30 de agosto de 1932, el Código Civil de Puebla de 1915, el del 5 de mayo de 1956, el del 4 de septiembre de 1986, el del el de 1 de enero del 2005 entrado en vigor. Ese código que fue una discusión interesante y que terminó con eliminar el Código Nacional, el primer Código Nacional que se intentó, que no fue más que una transcripción del Código Procesal Civil alemán, al cual yo tuve el honor de combatir, porque era perfecto, solo que no había jueces perfectos en México, ni abogados litigantes perfectos en México. Solo tenía 6 recursos. Los proyectos de Puebla tenemos dos recursos y nos genera complicaciones. Así es que había que revisar el código que tiene 4 y quizá un 5º y quizá un 6º ahí metido en lo que es la responsabilidad, que no se ve bien si es un nuevo procedimiento o es un enjuiciamiento también criminal y de responsabilidad administrativa metida en una cuestión civil. Por eso es importante recordar estos pasos que hemos dado. La historia de que hemos avanzado en las leyes de enjuiciamiento, diferenciándola de las leyes civiles, diferenciándola de las leyes, ¿sí?, que son de orden administrativo o de organización judicial. Porque a veces las leyes de enjuiciamiento tienen todos estos elementos, pero sería sano mantener las cosas en su lugar. Y los procedimientos civiles y los procedimientos familiares que están tan cercanos en nuestro Código de Procedimientos y en el nuevo proyecto tienen un reto muy importante. Ya lo decía la señora magistrada al indicar el principio central del procedimiento civil, el principio dispositivo, la instancia de parte que tiene acción, ese que viene presenta la demanda. En materia familiar es otra cosa. Allí podemos trabajar hasta las cuestiones oficiosamente, por mera conocimiento de cualquier tipo, ni siquiera de parte interesada. Pero esta circunstancia siempre implica un reto, siempre implica la necesidad de comprender cómo transitamos la materia familiar de lo privado, ¿sí?, a lo público, del interés del particular, de la persona afectada por la situación, a la afectación social. Y esta transición también fue de cientos de años. No sucedió de un día para otro. En el derecho romano, lo recordamos bien, todos fuimos a la escuela de derecho y nos fascinó la historia del derecho y sobre todo el maestro de derecho romano, que no nos dejaba pasar con facilidad, en el sentido de que
la familia era parte del patrimonio del pater familias. ¿Cómo no ser entonces objeto de apropiación y de disposiciones igual que lo hacían con los demás bienes que constituían su patrimonio? Hemos pasado más de 2000 años y hoy esta experiencia patrimonialista de la pertenencia de los hijos y de la mujer al padre de la familia sigue subsistiendo en nuestro medio rural. Y es algo que también debe estar analizado en este código. Hay graves diferencias sociales en nuestro país que no pueden ser evitadas a través de un procedimiento único a nivel nacional, que además tiene una omisión al no considerar la justicia indígena, que de acuerdo con el artículo 2 constitucional debe también ser prevista por las legislaciones ordinarias. Entonces, hay cuestiones que debemos revisar. También necesitamos revisar la Constitución en su artículo 16, porque nos ordena que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en resolución escrita. Y entonces eso a los jueces de oralidad nos pone la limitación de lo que la teoría no quiere, que hagamos otra vez el expediente judicial. Pero entonces, ¿cómo hacemos la resolución escrita? Sí, fundada y motivada, que la Constitución ordena para cualquier mandamiento de autoridad, que sea acto de molestia, que sea acto privativo, si lo dijimos en una audiencia oral, pues nos obliga a transcribir prácticamente toda esa decisión en el mandamiento que va, ¿sí?, en el memorial y en el oficio correspondiente de ejecución. No nos gusta, eso implica otra revisión de que la oralidad plena necesita ajustes también para los artículos 14 y 16 constitucional. Hemos padecido los errores que se cometieron en la formación de la oralidad penal. No se puede decir que es un fracaso, pero sí tenemos un gran dilema. El dilema de decir si este sistema lo vamos a sostener a pesar del fenómeno de la criminalidad y del rezago judicial que existe en materia penal. Existe también rezago en materia civil y en materia familiar. En Puebla lo estamos tratando de combatir con el apoyo del gobierno, con el apoyo presupuestario que ha dado el Congreso del Estado y con el apoyo del Pleno del Tribunal y del Pleno del Consejo de la Judicatura dirigida por el presidente. ¿Por qué? Porque nos ha facilitado hasta hoy 12 jueces de oralidad familiar. En toda la historia del Poder Judicial no habíamos tenido ese desarrollo. Por eso es importantísimo que entendamos que la oralidad sí debe ser el futuro, pero necesita ajustes constitucionales y necesita también observar las deficiencias, los errores que se han incurrido en la oralidad penal para no tener nuevamente, ¿sí?, que corregir o peor aún regresar al modelo, ¿sí?, inquisitorial en materia penal, como ya está ocurriendo en muchos países del mundo. Por eso es importante no cometer errores en este código. Vamos a tardar 30 años en poder hacer un nuevo código procesal civil nacional. No es fácil, es una tarea muy complicada. Por eso los recuerdos de ir a Hammurabi, porque han pasado miles de años y los errores no deben repetirse. Recuerden también, y con esto cierro mi participación, que la función judicial hoy es más difícil que nunca. El reto del derecho, de qué es el derecho, es complejo. Yo estudié cuando el derecho era la ley, pero hoy no es la ley. El derecho son tratados internacionales, es la Constitución y la interpretación constitucional, que es otra cosa. La jurisprudencia internacional y nacional. La doctrina que tiene mayor impacto en el derecho, porque hoy todos accesamos a grandes autores. En otros tiempos era imposible tener acceso a libros de autores importantes del tiempo que se vivía. Hoy lo podemos hacer.
Entonces, ¿qué es el derecho hoy? Una actividad compleja que implica múltiples fuentes de decisión. Y lo digo porque si creemos que este código de procedimientos va a resolver los problemas de la justicia en el mundo o en México, habría que ser muy cuidadosos porque cada día la ley pierde importancia en los sistemas de solución de controversias. Véanse las sentencias de las cortes internacionales. No usan a la ley, usan las convenciones y los tratados, usan su propia jurisprudencia, usan la doctrina más avanzada, difícilmente hablan de las leyes. No se pueden plantear conflictos internacionales ni por los ciudadanos de México invocando violaciones a nuestras leyes. Se tiene que plantear violaciones a las convenciones, a los tratados, a los derechos humanos. Por eso tenemos que entender que la ley que tenemos pendiente por aprobación y que el Senado está haciendo un esfuerzo muy grande de apertura y de una valoración democrática de lo que implica el conocimiento de la construcción de una ley, es un esfuerzo de verdad inigualable, señor senador. Quiero que lo haga saber a sus compañeros en el Senado y quiero que sepa que el reto de los jueces, al igual que el reto de los senadores, está servir al pueblo de México. Y de ese pueblo de México a la gente más pobre, a la gente más vulnerable, a la gente que no tiene dinero para pagar un abogado y que con los procedimientos formalistas, ritualistas, dogmatizados, ideologizados, los obligamos a contratar abogados que a veces cobran miles de pesos que en general la población mexicana no tiene para pagar. Con esto, señor senador, me permitiría yo agradecer nuevamente su paciencia, la oportunidad de comunicarme con todos ustedes y desearles a todos buenas tardes. Muchas gracias al señor juez Marco Antonio Gabriel González Alegría. Muy interesante el precisar la definición de la frontera entre lo privado y los procesos jurisdiccionales de solución de conflictos en lo público. Cuando se precisa la tutela del Estado para una efectiva función jurisdiccional, el reconocimiento de las diferencias, nuestro reto es tratar de establecer metodológicamente, estandarizar los procesos para hacerlos más eficientes, pero en esta estandarización no podemos dejar de reconocer las diferencias que muy bien apuntaba el señor juez. Es una tarea grande porque México es un país amplio, diverso, con muchas diferencias y si se quiere una tutela efectiva y una impartición de justicia eficiente, es necesario que en este ejercicio de estandarización reconozcamos estas diferencias. Muy interesante el tema de la oralidad. Le agradezco mucho una exposición muy breve, muy sustanciosa y cómo debemos nosotros en el Senado de la República irnos sin prisas pero sin pausas. Ahorita estamos en muy buen tiempo de enriquecer estos foros, de actuar con la Cámara de Diputados, que es la colegisladora, y de utilizar todo este tiempo para tener un proyecto de normas que satisfaga los intereses de la población. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Hablamos ya de la oralidad familiar, de la oralidad, en el impacto de la oralidad en los justiciables. Ahora vamos a seguir con este mismo tema, pero bajo la perspectiva de género. Entonces doy lectura al currículum de la jueza María de los Ángeles Muñoz Cortés. Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Civil y Familiar por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, es candidata a doctora por el Centro también de Ciencias Jurídicas de Puebla, cuenta con diversos diplomados en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Mercantil y Derecho Corporativo, impartidos por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México. Ha participado como ponente en el primer coloquio internacional Cuba-México Derecho Constitucional, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sección cubana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Red Iberoamericana por el Constitucionalismo Democrático e Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de Puebla desde 1984 a la fecha y actualmente es jueza de oralidad familiar en primera instancia
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla. Nos hablará del impacto de la oralidad en los justiciables, pero bajo una perspectiva de género. Entonces cedo la palabra a la maestra María Los Ángeles Muñoz Cortés. Gracias, senador. Buenas tardes. Agradezco el comentario respecto de mi currículum. Siempre he dicho que la maestría y el doctorado únicamente son satisfacciones personales, ya que la Constitución únicamente nos señala como licenciados o abogados en Derecho. Gracias por esa distinción. Trataré de ser breve respecto de mi exposición y comenzaré diciendo que a partir de la reforma del 11 de junio del 2011, en México la justicia cambió de paradigma para bien. En su artículo primero constitucional refiere que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tenemos la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Como garantes, agradezco al Consejo de la Judicatura, a través del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, al señor gobernador, al Congreso del Estado, al haber apoyado a esta aventura de iniciar el 15 de octubre del 2021 con los juicios de oralidad. Gracias, señor presidente, gracias, señores magistrados, por la confianza. Es importante destacar que, como lo bien señala el artículo primero constitucional, como garantes que somos todas las autoridades, se dio inicio a esta tarea de impartir justicia, esta noble tarea de impartir justicia, y se implementan los juzgados de oralidad en la ciudad de Puebla capital. Conocemos de los juicios de divorcio incausado unilateral y bilateral, juicios de alimentos, guardia y custodia y visita y correspondencia. He de decirle a usted, señor senador, que nuestro procedimiento es muy ágil, muy sencillo, porque además de eso se trata, de que haya esa sencillez para las personas que intervenimos dentro de los procedimientos. Esa inmediación, olvidarnos del objeto que era el expediente para preocuparnos y estar presentes con el sujeto, que es el que quiere una impartición de justicia pronta y expedita, pero además de que se le escuche de todas y cada una de sus necesidades, del que el juez por fin tenga rostro, que no esté detrás de una puerta, que tenga rostro, que lo escuche, pero sobre todo que le imparta justicia. Es por ello que nosotros trabajamos con 4 audiencias muy sencillas. La primera de ellas, que es la en la cual la parte actora comparece y nos refiere su objeto, sus hechos y nos anuncia sus pruebas. En este procedimiento he de referir que cuando se trata de juicios de divorcio bilateral, en ese momento se dicta la resolución y a más tardar al día siguiente está documentada la sentencia, lo cual de esos juicios que se tardaban 4 o 5 años, ahora se hace en 2 días, señor senador. Cuando tratamos de la segunda audiencia, que es la de conciliación, con mucha satisfacción y orgullo para el Poder Judicial del Estado de Puebla, he de referir que en esas audiencias, la mayor parte de ellas se llevan a cabo los convenios, donde no solamente resolvemos la disolución del vínculo matrimonial, también resolvemos o se conviene sobre alimentos, sobre guardia y custodia y la visita y correspondencia, elevándose en ese momento, señor senador, a la categoría de cosa juzgada. Y únicamente lo que hacemos es documentar esa sentencia. En la tercera audiencia, cuando no se llega
a ningún arreglo, que es realmente difícil. Si comparece la parte demandada, bueno, pues en ese momento, en ese mismo momento, con el audio y video que tenemos, se le emplaza al demandado para que en una próxima audiencia conteste demanda y anuncie pruebas. También es importante resaltar que nuestro procedimiento oral, y ojalá y lo pudieran tomar en consideración, no admite reconvención, no admite recurso, porque si estamos hablando de una tutela judicial efectiva, hay que tratar de evitar las malas prácticas. En base a ello, se emplaza en una próxima audiencia, comparecen las más próximas, lo más próximo posible para evitar que se siga alejando la impartición de justicia. Hacemos eso, comparece la parte demandada, contesta demanda, anuncia pruebas, en esa misma audiencia admitimos o desechamos pruebas y se señala una próxima audiencia para su recepción. En esa cuarta audiencia únicamente se desahogan las pruebas, alegan las partes y ha ocurrido algo muy importante en estos juicios de oralidad. Debido a que en algunas ocasiones son documentos, pruebas que por su propia naturaleza se desahogan, bueno, pues eso nos permite que en ese momento se dicte la sentencia y únicamente lo que vamos a hacer es documentarla. Como usted ve, señor senador, nuestro procedimiento es muy ágil, muy sencillo, pero sobre todo está encaminado a, como dice la propia Constitución, pronta y expedita. Vuelvo a repetir, ya no estamos hablando de un objeto, de un documento en donde el ciudadano no conoce al juez. Aquí está María de los Ángeles para servirles, para escucharlos, para orientarlos, para guiar incluso a los abogados en esta noble tarea de impartir justicia y que sea oral. Otra cuestión importante que debo destacar que se está llevando a cabo son las medidas de protección. Las medidas de protección en Puebla, tenemos un artículo que es el 545, si no mal recuerdo, en donde no habla de competencia. Si hay una medida de urgencia, cualquier juez es competente para tomar la medida de urgencia en favor de aquella mujer que por cualquier circunstancia sufre un tipo de violencia. ¿Cuáles son las medidas que tomamos? Bueno, pues una de ellas es la separación del domicilio para evitar no solamente que siga siendo víctima de esa violencia, sea física, moral, psicológica, sexual, sino también para protegerla. Por eso somos garantes, porque tenemos que proteger a la sociedad. Se hace la separación del domicilio, pero además en esa misma diligencia, provisionalmente se decreta la guardia y custodia en favor de los menores, si es que los hubiera. Igualmente, tenemos la restricción de que aquella persona que de alguna forma ejerce violencia, pues no se acerque a determinada distancia a fin de evitar una tragedia. Eso también es muy importante que debemos de tomar en consideración, sobre todo en la actualidad, todo lo que está pasando en la sociedad. No solamente queda ahí, también giramos oficio a las policías municipales para que de alguna forma tengan conocimiento y nos apoyen con el seguimiento de esas medidas, que es lo que estamos haciendo en los juzgados de oralidad. Y bueno, pues la otra clase vulnerable, que son los niños, ¿cuáles son las medidas que tomamos de urgencia? Bueno, pues entre ellas,
proteger, como dice el artículo 4 constitucional, sus alimentos. Sus alimentos es una medida urgente que debe de tomar en cuenta el legislador. ¿Por qué? Porque un niño no puede subsistir si no tiene lo necesario para comer, para ir a la escuela, seguridad social, vestido, calzado. Los abogados que de alguna forma nos permiten o anuncian como pruebas el hecho en donde trabaja la parte demandada, y tenemos el nombre, dirección del empleador, pero además hacemos uso de la tecnología al entrar al INAI, donde tenemos plataformas de que si somos funcionarios públicos, pues sabemos cuánto es lo que tenemos de ingreso, si estamos activos, incluso de Pemex, el SAT y así podría decir muchas empresas. En ese momento se fija la pensión provisional, señor diputado. No esperamos a un procedimiento engorroso donde se gira y se gira y se gira el oficio y hasta que el empleador se le da la gana nos dice cuánto es lo que percibe. O la otra, que se le requiere nos constituimos en el domicilio del demandado, ya se cambió de domicilio y lo único que hace es retardar la impartición de justicia, pero sobre todo que el menor tenga alimento en su mesa. Es por ello que en base a los tratados internacionales, al protocolo donde intervienen niñas y adolescentes, bueno, pues se hace efectivo y de inmediato se fija y no hay vulneración a ningún derecho procesal. Recordemos que la propia Corte, en una tutela judicial efectiva, refiere que el procedimiento puede reponerse, pero un derecho sustantivo jamás se podrá reponer. En base a ello, también, como ya lo dijo bien mi compañero González Alegría, no solamente hacer uso de la norma local, la Constitución, el primero, cuarto, 29 y 133 constitucional, tenemos una gama de tratados internacionales que nos obligan a aplicarlos. Cuando hablamos de equidad de género, de violencia, tenemos la Corte Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, del primero al noveno de sus artículos, donde dice claramente que desde el momento en que una autoridad tiene conocimiento de algún tipo de violencia, debe tomar en ese momento la medida urgente para evitar cualquier tipo de violencia, para prevenirla y, si es necesario, sancionarla. En nuestro caso, medidas de protección y, si fuera necesario, darle vista al Ministerio Público para que proceda conforme marca la norma jurídica. Únicamente me queda agregar, señor senador, que ojalá y se tome en consideración los comentarios que hacemos de manera muy respetuosa al Senado de la República, pero sí es importante que escuchen la voz del juez que está al frente de toda la problemática y que a veces encontramos normas que colisionan y que nos ponen en un predicamento. Yo felicito al Senado de la República y que sobre todo Puebla haya sido sede de esta serie de trabajos donde nos permitan expresar la problemática que estamos viviendo día a día con la sociedad y que, si bien es cierto, se harán reformas a la norma, pero desgraciadamente las situaciones y los problemas de la sociedad siempre van adelante de la norma jurídica. Muchas gracias y les agradezco su atención. Muchas gracias a la maestra María de los Ángeles Muñoz Cortés. Y bueno, pues sí, muy interesante escuchar lo que se ha hecho aquí en Puebla y cómo se están mejorando todos estos procesos
para la impartición de justicia, en este caso familiar. Son muchos los retos, son muchas las cosas que se tienen que hacer para que esto funcione. No solo es el ejercicio normativo, sino es acompañarlo en la parte presupuestaria. Estaba leyendo un dato, dice que en México hay 3,5 jueces civiles por cada 100,000 habitantes, cuando en los países de la cooperación y desarrollo económico el promedio son casi 18 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces aquí pues son muchas las cosas que hay que mejorar. Esto es un escarceo, este es un ejercicio normativo del que estamos hechos cargo, con la participación de todos, con la colaboración de todos a través de estos canales que hemos instituido para tratar de lograr una pieza normativa que esté a la altura de las circunstancias, que mejore los procesos, que los haga más efectivos, cercanos a la gente, aprovechando las nuevas tecnologías y todos estos principios como el de la oralidad como un medio, el de la inmediación y el del conocimiento del juez de las partes, que se acabe con esto de tanto proceso que lo único que hace es impedir que se imparta justicia y que ganen otros intereses que no sean los intereses de los justiciables. Muchas gracias a ambos por su participación y creo que con esto daremos concluida esta segunda mesa para dar lugar a la tercera que sigue y final. Muchas gracias. Agradecemos al senador Rafael Espino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Comisión Ordinaria de Justicia en el Senado de la República, también al ciudadano Marco Antonio Gabriel González Alegría.